Hola, mi compañero Sebastián Holguín y yo, Marcela Checa, hoy les vamos a hablar del caso de Omaira Montoya Nava, el cual fue el primer caso oficial de desaparición forzada. Y posteriormente vamos a hacer un pequeño análisis de la importancia de la recuperación de la memoria histórica. Entonces, lo primero que debemos referenciar es pues la contextualización del caso de Omaira Montoya, pues como lo mencionaba mi compañera, que fue el primer caso oficial de desaparición forzada en Colombia. En ese sentido, debemos decir que para la época en que se presentaron en que se presentó el hecho, pues precisamente fue para la segunda mitad del siglo XX, es decir, como para la época de 1977, donde quien presidía nuestra nación era el presidente López Michelsen. En ese sentido, digamos que ese gobierno se marcó porque estuvo regido por mucho tipo de huelgas y protestas y tema de efervescencia social, derivado de muchos incumplimientos gubernamentales y por muchas decisiones de carácter impopular que tomó dicho gobierno. Eso generó que muchos sectores como el cementero, el petrolero, el minero o incluso en temas de servicios públicos decidieran irse a huelgas y optar por protestar por todas esas medidas que consideraban arbitrarias. En ese sentido, vista esa situación, el gobierno optó por decretar un estado de sitio, es decir, un estado excepcional, donde empezó a tomar muchas medidas que eran represivas y en ese sentido empezó a enviar a esos civiles que, digamos, agitaban todo el tema social, empezó a enviarlos ante tribunales militares que los juzgaran. En ese sentido, pues la huelga y la protesta social, digamos que tomó un tema de ser tachada casi como y relacionada con temas de izquierda y precisamente se utilizó para perseguir, digamos, estos actos deliberados del gobierno se utilizaron para perseguir incluso a fuerzas armadas revolucionarias que estaban representadas precisamente en el ELN como el Ejército de Liberación Nacional. Entonces, el caso concreto de Omaira Montoya ocurrió el 9 de septiembre del 77, de 1977, y digamos que pasó que ella, acompañada de su amigo Mauricio Trujillo, fueron interceptados por miembros del CIPEC, digamos que una dependencia de la Policía Nacional que hoy se caracteriza o se puede asimilar a la SIJIN. En ese sentido, quien estaba al mando era el teniente Luis Eduardo García Osorio, y resulta que ellos fueron capturados en inmediaciones del aeropuerto de Barranquilla cuando ellos se movilizaban en su vehículo, y resulta que al verse ellos como atrapados por la policía y demás, lo que hicieron fue pues emprender la huida como pues una reacción natural. Ellos fueron muy infortunados porque precisamente habían patrullas alrededor de las inmediaciones del aeropuerto y los capturaron y los subieron a dos camionetas de las fuerzas del Estado, del CIPEC. Posterior a esa captura, a ellos los dirigen a una playa cercana a Barranquilla, y resulta que lo que hicieron allí esas fuerzas armadas del Estado fue torturarlos, en específico a Mauricio fue el que torturaron, y resulta que a Omaira, a ella sí se la llevaron, la desaparecieron, ya que Mauricio relata como sobreviviente del hecho que él no la volvió a ver, y él fue llevado precisamente a un tribunal militar y fue juzgado a 7 años de cárcel por delitos como rebelión asonada y demás, ya que ellos pertenecían al ELN, eran miembros que militaban en el ELN. Precisamente desde la cárcel, Mauricio fue el que denunció que Omaira estaba desaparecida y que no daban razón de su paradero alguno, es decir, desde esa época no se volvió a saber de ello. Y resulta que se cree que la presencia de ellos dos en Barranquilla como miembro del ELN, según cuenta el tomo segundo del Centro Nacional de Memoria Histórica, que fue donde tomamos precisamente este caso, que al parecer la presencia de ellos en Barranquilla era como mediadores en el secuestro de una persona en esa ciudad. En ese sentido, pues esto llevó a que el gobierno optara y los entes disciplinarios optaran por
a cargo de la Procuraduría General de la Nación por abrir, digamos, un proceso y por delegar un procurador general para ese caso en específico. Y además, pues hay que decir que ellos también intentaron, muchas veces la familia de ella intentó hacerse parte dentro del proceso, perdón, pero fue infructuoso porque no se lo permitieron. Hacerse parte dentro del proceso no se le permitió. Entonces, en ese sentido, sin embargo, todo el proceso penal que se abrió y demás, que se dio apertura respecto del caso, pues fue casi que infructuoso, porque la investigación se precluyó y los agentes, óigase bien que casi siempre fueron de bajo rango, nunca estuvieron involucrados los de alto rango, nunca fueron acusados ni fueron sancionados, sino que siempre casi todo se terminó con una preclusión. Y lo único que uno podría decir que, digamos, repercutió a nivel internacional fue cuando el caso se denunció ante la Comisión Interamericana. Se hizo una apertura de una investigación preliminar, pero tampoco ocurrió más de allí porque la misma también se archivó. Pero sí fue, digamos, en cierta medida algo benéfico, ya que posteriormente se reabrió el caso. Entonces, como actores, podemos ver pues a las víctimas, que fue Omaira Montoya, digamos que fue una bacterióloga, una mujer de 30 años que pertenecía específicamente al ELN, que tenía 3 meses de embarazo, y su amigo Mauricio. Además, también podemos ver que las víctimas pueden ser sus familiares, ya que ellos muchas veces intentaron, como lo dije anteriormente, hacerse parte dentro del proceso y fue infructuoso el tema. Es decir, que aquí se puede ver todo el tema de esa afección psicosocial que produjo el caso, ya que su amigo dentro de la cárcel intentó muchas veces denunciarlo, no se le puso atención, lo mismo sus familiares, y pues como ya lo habíamos evidenciado, la desaparición forzada es un tema que coopta a su familia y pues casi que la vuelve improductiva. El victimario, que podemos ver que es el Estado en su dependencia del CIPEC o ICIGIN, que fueron los oficiales quienes cometieron específicamente este delito, que fue la desaparición forzada de Omaira. Como ya se decía en el título, pues ese es el primer caso oficial de desaparición forzada en Colombia. La comunidad, pues lo vemos en Mauricio, en su amigo, que pues precisamente hace parte de todo ese conglomerado que intentó denunciar, y aparte otras personas que dentro del mismo tomo que relata este caso del Centro de Memoria Histórica, que está en la bibliografía de este blog, pues efectivamente dice que muchas personas vieron cuando ella la ingresaron a la camioneta, pero no quisieron denunciar por temor. Y el Estado, que tiene como una ambivalencia, como lo conversaba con mi compañera, es que específicamente el Estado fue victimario, pero también se intentó a través de sus órganos de control, como la Procuraduría, en cierta medida que el caso no quedara pues en la impunidad. Bueno, a continuación vamos a hacer como un breve análisis sobre la importancia de la recuperación de la memoria histórica para la reconstrucción del tejido social. Para hacer esto vamos a tomar como base las dos lecturas del Mauricio Gavarotti, que también están en la bibliografía de nuestro blog. Él dice que la memoria histórica o memoria colectiva, como también lo podemos llamar, es la que los miembros de un grupo o sociedad reconstruyen con el pasado partiendo de sus intereses y de su marco de referencia cultural. Adicionalmente, él señala que en países como el nuestro, que han sufrido actos de violencia y de conflicto armado, es necesario recuperar esa memoria histórica para reparar el tejido social que ha sido vulnerado por las mentiras oficiales, los discursos encubiertos y por el cinismo político. Él señala que la memoria institucionalizada, bueno, aquí quiero hacer una breve aclaración. Él dice que hay dos verdades de lo que sucedió. Una es la que cuenta el Estado como ente de poder, que es la mentira institucionalizada, y otra es la que está en cabeza de las víctimas, quienes casi siempre en este tipo de casos o en actos de violencia son silenciadas por miedo a hablar, por miedo a lo que diga la sociedad, por miedo a que el Estado o cualquier otra persona pues los ataque a través de pues muchísimas palabras o actos que no son. Entonces, si la memoria, la mentira institucionalizada, que es la que utiliza el ente de poder, forma las identidades tanto personales como colectivas de una sociedad. ¿Y cómo lo hace? A base de mentiras, de olvidos forzados y de sentimientos de culpa de la víctima, porque al no poder ella hablar y expresarse, siente que ella es la culpable de lo que ha sucedido.
Hay que diferenciar entonces dos partes, una que es el victimario y otra que es la víctima. El victimario es quien ocasiona el daño a una comunidad y a esta persona le interesa el olvido y la mentira institucionalizada por tres razones especiales. Por el ejercicio del poder, porque como ya lo dije, casi siempre es el Estado el que está pues como al mando y es quien dice cómo sucedieron las cosas, ocultando ciertas partes. La apropiación del imaginario colectivo. El imaginario colectivo son las bases sobre las cuales se forja una sociedad. Y al victimario le conviene que no se cuente la historia real porque pues la sociedad va a pensar que está viviendo en una sociedad que no es adecuada, cuando pues en realidad lo que nos ayuda es a construir para recuperar el tejido social, como ya dijimos. Y además también quieren ocultar o el silencio o el olvido para el esfuerzo para reducir la salud mental de los demás y que ellos solo queden con la salud mental pues bien. Y además está la víctima, que por el contrario los victimarios sí necesita acceder a la verdad. Porque para tener un módico de salud mental, para dignificar la memoria de sus muertos o desaparecidos y para lograr una verdadera reconciliación. La reconstrucción de la memoria histórica entonces nos va a ayudar a demostrar, a desmantelar, los mecanismos que hicieron y siguen haciendo posibles que se den esos actos de violencia o de barbarie, para que se busque la verdad y la justicia y que se logre luchar contra la impunidad. El objetivo entonces es construir una identidad colectiva basada en una memoria histórica en la que se logre obtener la verdad y la justicia tanto para las víctimas como para la sociedad y así poder restablecer ese tejido social que se ha sido vulnerado por los actos de violencia. Entonces aquí es pertinente señalar que la identidad colectiva para incursionar o para que la memoria histórica entre, podría hacerse también a través de que las víctimas hablen, es decir, ellas cuenten a las personas que estén a su alrededor cómo fue lo que sucedió, cómo se sintieron, qué pasó por sus mentes y así generar como en las otras personas un sentimiento de solidaridad y así que las otras personas puedan ser capaces de también repetir la historia que les ha contado la víctima y así generar pues como un recuerdo en todos los miembros de la sociedad. En el caso de memoria de Omaira Henao, vemos que es un caso de impunidad de la mentira institucionalizada. Vimos cómo entonces el Estado no le conviene crear una historia basada en la aceptación de actos de violencia de semejante índole como fue la desaparición de una mujer embarazada, así pues haya sido parte de un grupo revolucionario. Aquí podemos ver que en este tipo de delitos como la desaparición forzada, muchas veces las víctimas son culpabilizadas por los perpetradores a través de señalamientos y acusaciones. En este caso, pues ellos se podía acusar de que ella era miembro de un grupo al margen de la ley o situaciones referentes. Además que, pues la incertidumbre de saber dónde está su familiar y el miedo a que le puedan hacer algo a ellos o a la familiar que estaba desaparecida los lleva a casi siempre quedarse en un silencio y no denunciar. Y vimos que esto pasó en nuestro caso. La familia no fue la que tomó la iniciativa de denunciar el caso Omaira Henao, sino que fue su compañero Mauricio. Bueno, sin embargo, y pese a que no tuvieron la iniciativa inicial, posteriormente pues ellos hicieron todos los esfuerzos por buscar la verdad y la justicia en este caso, lo cual se ha logrado más o menos pues de una u otra manera a través de la recuperación de la memoria histórica de todos los hechos ocurridos en esta época que muestran en realidad qué fue lo que se vivió, cómo se vivió y quién lo perpetró, que sabemos que fue el Estado. Entonces podemos ver que la recuperación de la memoria histórica en este caso jugó un papel importante. ¿Por qué? Porque a las personas conocer cuáles fueron los hechos, quién fue el perpetrador y cómo sucedió, pues ellos van a tener por lo menos un alivio o una satisfacción de saber qué fue lo que pasó. Bueno, muchas gracias. Este fue el caso de Omaira Montoya Henao.